Buenos días, soy David Flor y voy a ser vuestro piloto aquí en la Biblioteca de la Historia a través de nuestra máquina del tiempo. Una máquina del tiempo en la cual recorreremos la historia tanto de nuestro país como a nivel mundial de todo aquello que sucedió y no nos lo contaron los libros. Una manera de contar la historia totalmente diferente, amena y divertida. Nos reiremos y entenderemos un poquito más de dónde venimos y quién somos, quién inventó y quién hizo, quién ideó y quién lo siguió. Una historia impresionante, explicada con el corazón y la máxima humildad. Desde aquí, de nuestra Biblioteca de la Historia, hablaremos hoy de 3 capítulos. El primero, hablaremos de un agua, del agua de Rubinat, un agua en el cual las multinacionales destruyeron porque no interesaba. Un pueblo que vivió del agua, creció con el agua y trabajó el agua, el pueblo de Rubinat. También hablaremos de unos sombreros muy especiales. Hablaremos, como no, de Francia y sus famosos sombreros para rayos. Unos sombreros hechos para los ricos para parar los rayos de las tormentas con la cabeza. Es historia, suena risa, pero es cierta y verídica y os vamos a informar de eso. Y hablaremos también de una tercera parte, un capítulo impresionante. Hablaremos de una mujer futbolista, la primera mujer futbolista de la historia que perdió la vida por defender poder darle patadas a un balón. Hablaremos de Ana Carmona, una futbolista que perdió la vida por defender la ilusión a jugar a fútbol. Esto es la Biblioteca de la Historia y yo, vuestro capitán, en este viaje por nuestros tiempos, os invito a que veáis estos 3 reportajes que os harán brillar el alma y sacarán una sonrisa de vuestra alma. Os dejo con el primero, el agua de Rubinat Llorac. Hoy, para hablar de este primer episodio, aquí en la Biblioteca de la Historia, lo haremos a través de un pueblo de la Segarra, en Lérida, un pueblo que se llama Rubinat y donde empezó la historia de un agua medicinal que llegó a ser famosa en todo el mundo. Hablamos del agua Rubinat Llorac, donde Pau Llorac creó un imperio del agua, de la nada, y gracias a un pastor. Pero hablamos primero de este pueblo de la Segarra, un pueblo maravilloso que está al lado del río Dondarua y que os gustará mucho visitar. Aún se pueden ver muchas ruinas de aquellos edificios que embotellaban el agua de Rubinat Llorac, como así el castillo de los franceses, un castillo donde hay un pozo inmenso de más de 6 metros de diámetro que todavía hoy en día se puede ver. Hablaremos de Rubinat y lo haremos para empezar con una prosa que reza así: Cataluña, país de aguas, son muchas las fuentes, termas, lagos y ríos, y también mares que dan vida a nuestra tierra, desde los arrozales de nuestro querido delta hasta nuestros amados Pirineos. Sea dulce o en forma de nieve, Cataluña es y será tierra mojada. Pues bien, después de haber oído esta prosa, nos iremos, como hemos dicho, a la comarca de la Segarra y lo haremos a través de la población de Rubinat. Esta población de la Segarra fue conocida mundialmente por sus aguas de Rubinat Llorac, como ya hemos dicho. Todo empezó cuando el director de un frenopático de Barcelona, llamado Pau Llorac,
hizo un descubrimiento a través de un pastor. Pau era nacido en la Conca de Barberá, en la población de Las Pilas, en Tarragona, y estaba casado con Concepción Dolsa, una hija del pueblo de Rubinat. Pau Llorac, un día paseando por el pueblo de Rubinat, se encontró a un pastor y quien le explicó en una cordial conversación que todas sus ovejas cogían unas descomposiciones terribles al comer en aquella zona. Pau Llorac usó sus conocimientos para analizar las hierbas y el agua y no encontró nada. Entonces, al analizar el agua que bajaba de la fuente del lado del río, la analítica fue clara y contundente. El agua de aquella fuente de Rubinat era un agua con altos grados de sal y minerales que hacían de ella una agua altamente purgante, pero no tóxica y totalmente potable para los seres humanos. Pau vio la posibilidad rápida de negocio y cogió pacientes de su frenopático en Barcelona, como conejillos de Indias, y todos sufrían de estreñimiento. Pau les hizo beber un vaso de aquella agua para probar el efecto sobre su cuerpo, y todas las personas que hicieron aquella prueba demostraron que esta agua era un excelente purgante con efectos medicinales. Pau no lo pensó y gastó todos sus ahorros en empezar a embotellar esa agua. Pau invirtió, como hemos dicho, el dinero comprando los terrenos de la Fuente Cardona Marga e hizo construir una planta envasadora. También en 1875, otro vecino del pueblo, Gustavo Bofill, propietario del terreno donde había la Fuente Condal, empezó también a embotellar agua, donde principalmente se decía que este agua curaba herpes y escafrolas. Bofill dio esta agua a un enfermo casi terminal que los médicos desahuciaban y milagrosamente, tras beber el agua, ese hombre se recuperó de su larga enfermedad. Bofill, al presentar el informe, empezó a embotellar el agua, donde añadía la Fuente Condal, la María y la Carolina, e incluso se habló de hacer un balneario. Sí, un balneario conjuntamente con hoteles en la zona, casinos y otras cosas que quedaron en agua de Borrajas. Tanto el proyecto de Bofill como el de Llorac eran totalmente compatibles por la cantidad de agua que allí brotaba. Pero el balneario de Bofill acabó, como hemos dicho, siendo una utopía, donde se quería también construir un complejo de hoteles y casinos. Todo aquello quedó en humo y no se puso ni se hizo realidad. Después de este sueño truncado, el agua más representativa de Rubinat fue la Rubinat Llorac, propietaria de Pau Llorac. Durante años, 4 empresas fueron las que explotaron el agua de Rubinat: la Garabato, de una familia francesa, la Sierra, la Castellero y la de Pau Llorac, la Rubinat Llorac. El agua de Rubinat fue mundialmente exportada y de fama internacional. Pero como todas las cosas que pasan en la vida, cuando uno coge éxito, el producto a veces se hunde por otros copiar su ejemplo. Los verdugos de esta agua de Rubinat, todos es reconocida por muchos premios, medallas y citas internacionales, fueron el agua de la empresa madrileña Loech, el agua catalana de Carabaña o la famosa agua Vichy catalán de Caldas de Malavella, quien dio la estocada mortal haciendo desaparecer el agua de Rubinat. Os recomiendo ir a este pueblo, todavía se ven las ruinas y el pozo de la envasadora de los franceses, allí en el pueblo de Rubinat, en la Segarra. Un pueblo que vivió y sigue teniendo la oportunidad de tener las mejores aguas de toda Cataluña. Pues bien, amigos y amigas, ya habéis visto el agua de Rubinat, un agua medicinal al lado de Lérida, en Rubinat, y de la mano de Pau Llorac, el agua
de Rubinat Llorac, un agua medicinal que te hacía ir de vientre cuando tenías problemas intestinales. Un gran agua, una gran historia y un gran pueblo. Y ahora os dejamos con un invento extraordinario, un invento que os va a sacar más de una risa. Hablamos del sombrero para rayos y el paraguas para rayos, un invento francés del 1700 para la gran o alta sociedad francesa. Os dejamos con el segundo reportaje. En este segundo capítulo hablaremos del chapé para torner, un absurdo invento francés del 1778, un sombrero para tormentas inventado, como hemos dicho, en Francia en el 1778 para que la usaran las mujeres de la alta sociedad francesa, solamente para esta élite de mujeres, para evitar que así murieran en una tormenta eléctrica. Pero claro, era un invento absurdo, creado por el inventor Jacques Bourges. Este invento era un sombrero con ala ancha y estaba rodeado entre sus fibras por un alambre, llegando hasta su cima por una punta de cobre que cubría el sombrero, y al otro extremo, por la parte de abajo de la ala, había una cadenita de plata que pasaba por la espalda de quien lo llevaba, llegando hasta el suelo y arrastrándolo en forma de toma de tierra. Evidentemente, este invento, que era para evitar que las mujeres murieran en las tormentas, hizo el efecto contrario y más de 2000 personas perdieron la vida con este estúpido sombrero, un invento para las mujeres nobles francesas que hizo que más de 2000 mujeres perdieron la vida buscando la tormenta perfecta, una absurda historia de la moda francesa de la época. Ese no fue el único invento para los rayos, también existió una moda masculina con el mismo fin, un paraguas con una punta de cobre atado a una cadena que iba hasta el suelo para así atrapar los rayos por los hombres de la alta sociedad francesa en época de tormenta. Absurdo donde lo haya, tanto el sombrero como el paraguas para rayos. Bien amigos, ya habéis visto esos pararrayos en la cabeza para perseguir las tormentas y seguir esos rayos que caían del cielo para la alta sociedad francesa, todo un lujo en el cual cobró más de 2000 víctimas. Increíble, increíble estos franceses y esta manera de pensar. Y ahora dejamos con el tercer y último reportaje de este primer programa de la Biblioteca de la Historia, y lo hacemos con una cosa muy especial. Lo hacemos con Ana Carmona Ruiz, la primera futbolista en reivindicar los derechos de que las mujeres también podían jugar al fútbol. Gracias a ella y a su muerte innecesaria, hoy en día muchas mujeres pueden jugar al balón como si fueran hombres. Un aplauso para mujeres extraordinarias como Ana Carmona Ruiz. Os dejo con el reportaje. Hoy, en este tercer episodio, hablaremos de una heroína que marcó el paso del deporte femenino, abrió las puertas a que el deporte femenino y el fútbol pudiera ser valorado y que las mujeres pudieran practicarlo. Gracias a ella, a su sacrificio y a su muerte, muchas jugadoras han podido realizar el sueño de jugar a fútbol. Hoy hablamos de una heroína española, hablamos de Ana Carmona Ruiz, una malagueña nacida en 1908 y muerta en 1940, desahuciada
y muerta en la calle solamente por defender su sueño, el jugar a fútbol. Ana Carmona Ruiz se definía a sí misma como una loca social debido a los grandes insultos y el desprecio de la gente por solo el hecho de defender a jugar a lo que ella quería y amaba, que era el fútbol. Pero un día, Ana, harta de toda esta gente y de tanta discriminación, hizo una locura muy mal vista por aquella época. Ana Carmona Ruiz se disfrazó de hombre, utilizó una gorra de lana y una ropa ancha para esconder su cuerpo, para hacer así las pruebas de acceso al Vélez Club de Fútbol. ¿Cuál fue la sorpresa de Ana? Que fue fichada y jugó muchos años infiltrada sin saber nadie que era una mujer, ni siquiera la directiva, entrenadora, ni los jugadores. Ana Carmona Ruiz era conocida como Nita y también con el seudónimo de Veleta. Año más tarde también fichó por el Sporting de Málaga. Allí triunfó como jugador y fue declarado uno de los mejores jugadores de la historia del Sporting de Málaga. Hizo un montón de goles y se convirtió en un referente para mucha gente que amaba este deporte. Pero por desgracia alguien se dio cuenta que era una mujer y allí acabaron todos sus sueños. Todo ser una jugadora excepcional y que jugaba mejor que los hombres. Ana Carmona Ruiz fue inmediatamente detenida, se le cortó el pelo al cero, se le expropiaron todos los bienes, se le requisó todo el dinero y se abandonó en la calle como si fuera una simple pordiosera. Desgraciadamente, esa exclusión social hizo que perdiéramos a esta gran jugadora a la edad de 38 años. Ana Carmona Ruiz murió sola en la calle por una enfermedad llamada el piojo verde, una enfermedad que daba unas fiebres terribles y que mató a miles de españoles. Allí acabó el sueño de esta gran jugadora que le costó la vida por defender un deporte, el fútbol femenino, pero gracias a ella, gracias a muchas mujeres como Ana Carmona Ruiz, hoy el fútbol femenino está tan bien mirado que va pasos agigantados en convertirse en un deporte de masas como lo es el fútbol masculino. Gracias a estas mujeres que lucharon por sus sueños, otras pueden disfrutar por sus hobbies. Gracias a Ana Carmona Ruiz, el deporte femenino no es lo que era. Bien, compañeros, ya he visto 3 capítulos interesantísimos que seguramente alguno de ellos no conoceríais. El agua de Rubinat Llorac, un agua medicinal creada por Pau Llorac para crear una estabilidad intestinal a aquellos que tenían problemas a la hora de ir al baño. Un sombrero para rayos, donde las grandes élites de la sociedad francesa buscaban el rayo perfecto para pararlo con la cabeza y al final causó más de 2000 muertos. Y cómo no, una heroína del pueblo, Ana Carmona Ruiz, una heroína del fútbol femenino que gracias a ella muchas mujeres hoy en día pueden practicar su deporte favorito. Y esto ha sido todo desde aquí, desde la Biblioteca de la Historia, con la máxima humildad y desde la voz de un servidor, David Flor, en el cual solo me cabe deciros hasta el próximo capítulo, os quiero y hasta siempre. Adiós.